El Chaco avanza. Su historia, su trabajo, su desarrollo. Del Chaco para todo el Paraguay y el mundo. El Chaco avanza. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este programa El Chaco Avanza. Y el día de hoy continuamos con la agricultura, como hemos mencionado, uno de los pilares fundamentales de la sustentabilidad aquí en Neuland. Y hoy vamos a hablar específicamente sobre la parcela demostrativa. Para ello nos encontramos aquí en la parcela del señor Hans-Peter Franz, que queda exactamente a 5 kilómetros del centro de Neuland. Y hoy nos acompaña el ingeniero Uwe Hutter del Servicio Agropecuario Neuland. Estamos aquí con el ingeniero Uwe Hutter. ¿Qué tal, ingeniero? Un gusto. Bueno, hemos recorrido ya todo el lugar, hemos recorrido la parcela, excelente lugar. Y bueno, como hemos mencionado, nuestro tema, parcela demostrativa. Pero iniciemos, ¿qué es la parcela demostrativa? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de parcela demostrativa? Y también, ¿qué hacemos dentro de ella? Bueno, para nosotros es un punto muy importante porque las parcelas demostrativas que hacemos son de varios cultivos. En principio usamos las semillas que nos proveen las empresas que son las ostentoras de la semilla. Lo hacemos en sorgo, lo hacemos en maíz y también así lo hacemos en soja. Eso por un lado. Después también tenemos parcelas demostrativas en donde probamos diferentes fertilizaciones en algunos cultivos. También distancias de siembra y obviamente también utilizamos otros productos biológicos para el control de plagas y enfermedades. Entonces, antes de poder hablar con propiedad al productor de los productos, nosotros tenemos nuestros propios datos. Tratamos en Neuland tener una identidad dentro del SAP, ¿sí? Entonces, eso es lo que buscamos, una agricultura que tenga su identidad propia de Neuland. Entonces, tratamos de crear algunos criterios, así como las coberturas y las rotaciones, así también con cuáles sugerir a los productores. Entonces, en principio, este año hemos instalado diferentes fertilizaciones en sésamo, también lo haremos en soja. Ya lo hicimos en algunos casos, en maní también, con diferentes dimensiones de distancia de siembra. Tenemos a 90 y a 45, están normalmente acostumbrados a los 45. Y soja tenemos 34 materiales. Esos 34 materiales los tenemos instalados en esta parcela. Es una etapa inicial, entonces es difícil de ver ahora la diferencia. Estamos por hacer el conteo pero, ¿qué es lo que observamos? Principalmente observamos cuál es el cultivo que mejor se adapta, o sea, la variedad que mejor se adapta para nuestra región. Sí, digamos, es para una zona muy localizada también. Tal vez les sirva para la gente que cultivan después de mariscal, esperemos que muchos datos de eso les sirva a ellos también. Y entonces vemos el material que se adapta al tipo de suelo, el material que se adapta a las altas temperaturas, porque nuestro mayor limitante no siempre es la humedad. Nuestro mayor limitante, creo yo, particularmente, y creo que muchos otros también coincidirán en eso, es las altas temperaturas.
¿Cuál es el inconveniente que existe durante ese proceso, teniendo en cuenta justamente aquí en el Chaco las altas temperaturas? Sí, uno nota esos materiales, se notan daños en las hojas, son quemadas las hojas. Otros no pueden desarrollarse, no tienen la altura deseada o no toleran el sol. Tenemos que tener en cuenta que la intensidad lumínica acá es mucho mayor porque tenemos menos nubes. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿De la cuántos intensidad, grados máximo llegamos, digamos, para que la gente pueda entender, llegamos a esta zona? sí, yo creo que al sol pasamos los 50 grados. ¿Sí? En sombra 43 grados. Nosotros hemos hecho ya las mediciones en una ocasión. En lugares donde no tenemos cobertura en el suelo llegamos a los 50 grados, o al menos cerquita de los 50 grados, al ladito, en un lugar donde tiene buena cobertura, a 35 grados. Okay. ¿Sí? Entonces, por eso, y a la sombra teníamos 43 grados. Entonces existe unos 7 grados de temperatura como mínimo de diferencia al sol. Este año, digamos así en línea general, el enero no fue un año tan caluroso como los otros años. Ya son ocasiones que tenemos un poco más fresco. Entonces miramos los desarrollos cultivos en diferentes etapas, miramos su estructura, porque las plantas en soja, por ejemplo, hablamos de arquitectura, de cómo se ramifica la planta, porque hay variedades que no se ramifican. Vemos el tamaño, porque hay tamaños que para nosotros tenemos un criterio que nos parece bien. No siempre se mira la soja alta que sea la mejor. Y después vemos lo que ya hablamos de las temperaturas, las hojas que se queman, las manchas que se forman en las hojas a causa de las altas temperaturas. Tenemos que tener muy en cuenta que esto después se tiene que evaluar también. Y la palabra final normalmente la tiene el rendimiento. Pero a veces, a pesar de tener un buen rendimiento, a veces decimos, bueno, vamos a probarlo una vez más. ¿Sí? Porque puede ser una casualidad. Entonces normalmente es bueno probar 1 o 2 veces. Lo bueno en este caso que este programa así lo hacemos con nuestras cooperativas vecinas, tanto como Chort y como Fernheim, están haciendo un trabajo similar a este. Después juntamos y vemos los resultados y ahí sacamos conclusiones, ¿verdad? Pero es muy importante. En maíces, por ejemplo, hemos visto el año pasado la tolerancia a la sequía. ¿Sí? Había materiales que no tuvieron rendimiento y materiales que tenían 3.500 kilogramos de rendimiento en la sequía. Perfecto. Bueno, aquí hacemos un breve corte y ya volvemos aquí en el programa El Chaco Avanza. Estamos hablando de parcela demostrativa. Ya regresamos. El Chaco Avanza. El Chaco Avanza. Estamos de regreso en el programa El Chaco Avanza y estamos a 5 kilómetros del centro de Neuland en la parcela de Hans-Peter Franz. Y nuestro tema, volvemos a repasar, parcela demostrativa. Ingeniero Uwe, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos y bueno, enseñarnos todos con respecto a la agricultura. Y bueno, parcela demostrativa, ¿existen tipos de parcela demostrativa? En principio hacemos de los diferentes cultivos, ¿verdad? Y existen diferentes demostraciones que a veces uno quiere hacer para que el productor pueda ver. Porque nosotros, ¿por qué hacemos esto? Es para mostrar al productor cuál es el material que se adapta. O algunas tecnologías que nos vienen sugiriendo los proveedores o los vendedores de insumos o las grandes firmas, entonces eso nosotros probamos. Probamos primero en parcelas pequeñas para después estar entregándole al productor y decir, bueno, esto funciona para esto, funciona así y esto hace lo siguiente, ¿verdad? O este material se comporta muy bien si usted lo planta primero o lo planta al final. Entonces para eso hacemos, porque ahí hacemos un sinfín de observaciones. Y entonces en la parte de fertilización son otros tipos de demostrativos, porque ahí se ve el desarrollo de la planta o el tamaño de grano, como también a veces otros productos que son
para el control de las plagas y de las enfermedades. Hay también en la soja materiales que son solamente RR y otras que son intactas. Las intactas que es un evento que no permite que hayan ataque de orugas o mínimamente. Entonces esas observaciones tenemos que hacer y las traspasamos al productor. Inclusive después de cuando el cultivo esté desarrollado, hacemos un día de campo. Entonces en ese día de campo venimos con los productores, ellos mismos pueden ver y opinar y estar debatiendo, porque nosotros tampoco no somos dueños de la verdad, ¿verdad? Entonces inclusive están invitadas las empresas y con ellos hacemos un intercambio, ellos hacen su presentación, nosotros hacemos las preguntas y entonces vamos quitando conclusiones. Imagina, de 34 materiales a uno dicen, ¿para qué tanto? Pero las empresas se sienten comprometidas con el desarrollo del Chaco porque muchos no creen que aquí podemos hacer soja, ¿verdad? Y les comento que hace más de 10 años o 12 años que se está haciendo soja en superficies mayores, ¿verdad? No me refiero a pequeñas parcelas, no sé cuántos años ya estarán haciendo, no tengo ese dato, pero en superficies mayores son 10 o 12 años que se están desarrollando, tal vez un poco más, superficies mayores, hablando de 1000 o 2000 hectáreas. Justamente eso es una pregunta y una cuestión, ¿verdad? Que muchos se preguntan, bueno, soja en el Chaco, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Es la misma soja para todas las regiones o nos referimos a una soja adaptada a lo que es, ¿verdad?, nuestro clima chaqueño? Sí, de repente son materiales que también funcionan muy bien en el oriental, sea por la zona de Catueté, Curuguatú o digamos más hacia la zona más al mismo nivel que el Chaco. Lo que funciona muy bien es en Pedro Juan Caballero o Concepción. Entonces son materiales similares también, o son materiales que también se van a adaptar mejor a este clima. Entonces eso sí, ya se venía probando, muchos años se prueba y estos trabajos particularmente son esta quinta campaña que estamos haciendo comparativamente, ver cuál es el material que se adapte y después dar las orientaciones. Entonces de ahí van surgiendo después los materiales que se van produciendo en el campo, ¿verdad? Entonces eso es muy importante porque se ve el tamaño, la altura de la planta, si es compensatoria, porque en el Chaco a veces pasamos por etapas de sequía o a veces hay problemas en la germinación. Lo que vamos haciendo siempre es agregar, ¿sí? Porque hasta un tiempo atrás, hasta el 2017, la campaña 2017, se hablaba de que no funcionaban los inoculantes y que no era innecesario inocularlos. A partir de ahí se ha encontrado alguna fórmula, digamos así, o un sistema que ha permitido desarrollarse esos nódulos dentro de la planta y entonces todo el mundo va adaptando un poco esa tecnología y van mejorando. Por eso, como en programas anteriores lo estaba mencionando, esto es una cosa que de evolucionarse diariamente, constantemente, no es una cosa quieta. El Chaco no es algo, no existe una receta única. Entonces tenemos que ir buscando los materiales que se adaptan. Pasa lo mismo con el maíz. El maíz, exactamente. El maíz, ¿cómo lo hacen? Sí, son trabajos, realmente tenemos que siempre arrancar de encontrar a un productor voluntarioso que quiera hacer ese trabajo con nosotros. Va mucho por el tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar un productor que quiera hacer eso. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que yo tengo que poner un material, sembrar ida y vuelta o 2 ida y vuelta, como se quiera o se planifica, después limpiar para que no se mezclan las variedades. Esto no es grave, pero lleva tiempo. Entonces, ese tiempo a veces es muy precioso para el productor porque si yo puedo plantar, él también puede plantar en su campo. Si no tengo la humedad, esto no planto si no tengo las condiciones. Entonces, espero mis condiciones. Pero es justamente el tiempo que el productor también necesita. Entonces, se necesita colaboradores, productores colaboradores que quieran hacer tanto soja como maíz. Y ahí también observamos materiales que no le atacan las orugas, otros que le atacan más, otros que le atacan menos, que forman buenas espigas o también
no son tan afectados por las altas temperaturas, entonces permite que la flor produzca mejor sus polen y haya la fecundación. Entonces el maíz es muy delicado si en la etapa de floración le llega una sequía la sequía o el sol intenso de altas temperaturas. Entonces eso es un problema, por eso tratamos de plantar maíz el 10 de enero, sería lo más correcto, y irse más para que la floración, que son normalmente entre 60 o 70 días, ya vas a un clima un poco más, menos caluroso. Perfecto. Bien, hacemos aquí una pequeña pausa y vamos a tocar en el siguiente bloque sobre los productos biológicos. Así que quédate atento ahí en casa, que ya regresamos aquí en el programa El Chaco Avanza. El Chaco Avanza. El Chaco Avanza. Estamos ya de regreso aquí en Neuland y bueno, una de las parcelas del señor Hans-Peter Franz, como habíamos mencionado, a 5 kilómetros aproximadamente del centro de Neuland. Y nuestro tema, parcela demostrativa. Y ahora vamos a hablar sobre productos biológicos. Ingeniero Uwe, si nos puedes mencionar a qué nos referimos cuando hablamos sobre productos biológicos. Digamos una técnica de manejo, un poco diferente a lo que uno acostumbra a conocer los químicos. Como habla de biológico, entonces los controles son más lentos y uno debe entender, hay básicamente 3 empresas grandes o 4 que están trayendo productos biológicos a los cuales nosotros estamos incorporando ya justamente en un manejo integrado de plagas y enfermedades también. Hay algunos que ya vienen con micorrizas, con bacterias que se hace un tratamiento de semilla, ya se lo aplica ahí. Entonces, después hay otros productos que se aplica para el control de hongos y control de plagas, ¿verdad? Entonces, eso sí estamos introduciendo en nuestro sistema ya varios años, porque siempre tratamos de vender productos que no fueron tratados con productos químicos. Esa es nuestra intención. Obviamente, y es claro para todos, que eso no es tan fácil como suena. Sabemos que muchas veces en el mercado la gente dice que tiene preferencia a un producto biológico antes uno controlado con químico. Claro. Pero al ver el primer daño en una fruta, ya no lo quieren porque está dañada por un bicho, digamos, tipo una oruga o otro insecto. Entonces eso también, además de que tener un control más lento, es más a largo plazo, entonces uno tiene que hacer un manejo diferente. Yo no puedo estar mezclándolo con fungicidas químicos porque voy dañando a esas bacterias o esos hongos. No es ninguna novedad el manejo de forma biológica en el país, en el Paraguay, viendo ya en la soja. Ya en los años 80, en la década de 80, la Cooperativa Colonia Unida había introducido una bacteria, el baculovirus, que fue el baculovirus anticalcia, que ya se había utilizado en su momento para el control de orugas. Entonces no es una cosa así que wow, que estamos haciendo algo nuevo. Ya se viene haciendo prácticas y muchos productores están tratando, inclusive existe un mercado. Sí. Lo que siempre explicamos y por cual nosotros hacemos este trabajo es para tener nosotros un criterio y un concepto bien claro y nosotros verlo y explicar al productor, porque tenemos limitantes acá en el Chaco que en otros lugares no tienen. En principio está la temperatura alta, que dañan a las bacterias, a los hongos. Entonces eso sí es un factor que tenemos que tener en cuenta. Inclusive hay productos que se sugiere utilizar para el control de las hormigas en las pasturas,
Bueno, esos trabajos también los estamos haciendo para ver hasta qué punto y qué económicamente hasta dónde es viable en comparación, en función al resultado. En cuanto a plagas, digamos, ¿cuáles son que uno combate más frecuentemente? En la mayoría es una cosa en cierta medida temporal. Okay. ¿Sí? Si yo miro por el lado de la pastura, tenemos la principal plaga es la hormiga, que sí viene ya, no es temporal porque está en todo el año, en todos los tiempos o muchos tiempos, y después están las orugas, que sí hay veces que hay y a veces más, a veces menos. Pero de repente aparecen las mangas de las langostas, ¿verdad? Que nosotros no podemos, que es algo muy espontáneo. De repente aparece una manga por Bolivia, otra por Argentina, y van entrando, y esos tienen otro manejo, ¿verdad? Entonces esas son plagas así muy temporales o cíclicas, igual que la cigarrita o el salivazo que le atacó a la pastura. En los cultivos de maíz este año tenemos también una cigarrita que está causando daño en algunos tipos de materiales. Volvemos otra vez porque es importante la parcela demostrativa. Entonces nosotros vamos y observamos, vemos cuáles de los lotes están afectados y cuáles no. Entonces después podemos decir, bueno, a este no le ataca a este le ataca esta plaga, le ataca la Spodoptera. Hace 2 años atrás tuvimos un ataque tremendo de Spodoptera y nos fue muy difícil de combatir, ni con biológicos ni con químicos. Entonces eso es una cosa que suele ocurrir. Mosca blanca este año todavía prácticamente en nuestra zona tuvimos muy poco, pero es una temporada, una época donde suele estar en los cultivos como la soja, se suele encontrar mosca blanca. La plaga que más ataca en la soja son las orugas y los chinches al final. Esos son los que causan unos daños económicos muy importantes. Las moscas también, pero como le digo, las moscas hay veces que hay y veces que no hay. Las orugas aparecen casi siempre y los chinches también. Ya, ahora, si un productor tiene algún problema justamente con el tema de manejo de plagas, ellos pueden acercarse al servicio agropecuario y allí, bueno, supongo que ustedes le van a estar indicando qué producto usar, ¿no? Esa es nuestra función, sí. Nuestras puertas están abiertas para los asociados y no asociados también. Nosotros no nos guardamos nada, no nos vamos a llevar nada, entonces no nos guardamos nada. Las cosas que tenemos, las informaciones que tenemos, las tenemos para compartir. Lo hicimos a favor de un productor, lo hicimos a favor de un desarrollo dentro del Chaco. No estamos pensando solamente nosotros en nuestra colonia, no es eso, porque los trabajos que hacemos acá, independientemente sea maíz o sea sorgo o sea soja, van a otros lugares y analizan, van conociendo a la gente, porque volvemos siempre a un punto muy importante que quiero decir, porque sé que hay muchas personas que están viendo este programa y creen que nosotros estamos echando monte para hacer agricultura. Eso ocurre, pero en un porcentaje muy bajo, ¿sí? La mayoría de las personas que están haciendo es utilizar los campos devastados o desgastados ya por los años de uso, que tienen 20 o 25 años de uso, y salir de ese monocultivo. Entonces están haciendo algo muy interesante, muy productivo, y volver a la agricultura. ¿Para qué? Para que de aquí a 3 o 4 años el ganadero pueda otra vez tener una pastura. Entonces va por ahí, el desarrollo agrícola va por ahí. No es solamente decir, están haciendo soja de Chaco, están destruyendo toda la vegetación, están echando todos los montes. No es eso. El que cree eso está muy equivocado. Es por eso que siempre invitamos a la gente, y nuestras puertas están abiertas para estudiantes. Suelen venir siempre los estudiantes, salvo de este año conflictivo que pasamos con la pandemia, pero normalmente vienen grupos de productores a visitar y conocer. Entonces eso es lo que queremos, que vengan, conozcan y sepan, y los datos están abiertos. Nosotros no nos guardamos nada. Obviamente absorbemos los gastos en gran parte, pero las empresas también colaboran dando la semilla y otros dando sus productos para probar, sean inoculantes, el tratamiento de semilla, sean los productos biológicos. Todas las pruebas que hacemos en su gran mayoría son proveídas por las empresas, ¿verdad? Y de ahí vamos después orientando, porque también tenemos un sector en Neuland que es productor hortícola, ¿sí? Entonces eso siempre fortalecemos porque tratamos de cuidar el tiempo
de carencia del producto, el tiempo de espera para consumir, eso manejamos. Entonces así resguardamos a los consumidores locales al menos poder consumir una fruta o una hortaliza no contaminada por productos químicos, ¿verdad? Perfecto, así es, como hemos dicho, no hace falta deforestar para sembrar y obviamente nuestro principal objetivo es también el cuidado del medio ambiente. Ingeniero, muchísimas gracias. Como siempre hemos aprendido un montón, no solamente yo en mi persona, sino a todos los que están en sus casas. Ingeniero, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por su visita y vuelvo a decir, las puertas del SAP de Neuland están abiertas para todos los productores o personas que estén interesadas y quieran conocer. Invitamos siempre porque no hay nada mejor que poder verlo y así apreciarlo por su propio medio, ¿verdad? Así que hemos llegado al final y hemos aprendido muchísimo en cuanto a la parcela demostrativa. Hemos visto los tipos de cultivo, también productos biológicos, algo que también es sumamente importante para nuestro medio ambiente. Y bueno, me despido hasta aquí, hasta un próximo programa, aquí en El Chaco Avanza. El Chaco Avanza. Su historia, su trabajo, su desarrollo. Del Chaco para todo el Paraguay y el mundo. El Chaco Avanza.